Me parece increíble que Gustavo todo el día estuvo en la calle dando entrevistas y hoy, a esta hora siga con ganas de hablar como si no hubiese hablado en todo el día. Me parece maravilloso. Gustavo, nos queda media hora y en esa media hora ojalá podamos escuchar más de cuatro personas. Entonces también para tratar de contestar de una manera rápida a las Aquí me personas escriben para que una puedan. persona que yo quiero mucho y escribe que Singapur tiene cuatro idiomas oficiales: inglés, Sí, chino, mandarín, malayo y tamil. El tamil es el original, el que me ha olvidado. sí, El sí. tamil, sí. Gracias, mira. Perfecto. Vamos a darle la palabra a David. David, buenas noches. Hola Beto, ¿cómo está? Gustavo, ¿cómo Ah, va todo? David, David. ¿Cómo está el hombre David de Entonces, Miami? David, ¿Cómo Sí, está ¿cómo va Miami? todo? Ah, mucho Bien. calor, hermano. David, un minutico así rápidamente para darle palabra también a las demás personas que están Dale, esperando en Beto, sala. dale. Excelente poder saludar a Gustavo nuevamente y solamente quería empezar con un comentario acerca de él, que habíamos hablado alguna vez, es lo que lo define, la palabra coherencia, que él hablaba al principio de la entrevista. Es el ejemplo de la lucha de una vida, de un bogotano de verdad, de alguien que ha vivido Bogotá, que la ha caminado desde joven, que ha trabajado en la ciudad como todos los que van a votar en las elecciones y que de verdad siente a la ciudad, que no se fue a vivir al sur como hobby para ver cómo viven los pobres, porque él pasó por esa situación desde muy joven, no en la situación de pobreza, pero sí en la lucha para obtener una oportunidad, esa oportunidad que él está aprovechando y que lo ha llevado a ser tan bueno en lo que dedicó a su vida, que es la escritura. Esa oportunidad que él tuvo, que fue una y la aprovechó, muchas otras personas no tienen esa oportunidad. Y lo que él quiere es que la oportunidad sea para todos y no para unos privilegiados por su apellido, por su apellido, por su herencia política. Eh, Teniendo en cuenta eso, yo quisiera preguntarle a Gustavo, ¿él qué opina? Puede ser una pregunta muy complicada acerca del candidato Galán y la fundación que lleva su familia, que ha estado en contratación con los diferentes gobiernos y con el Estado por más de 20 años, 25 años, beneficiándose con contratos por más de $500 millones y cómo luchar contra ellos, no como personas, sino como ya parte de ese sistema de privilegiados, en el cual ellos dicen que no, pero sí se han convertido en los favoritos. Nada más hay que ver el dinero que les entra en campañas políticas y la verdad que ha hecho la fundación de ellos para mejorar la democracia en Colombia. Aparte de las campañas políticas en las que obviamente están envueltos ellos y tienen contratación con el gobierno distrital. Así lo quieren negar, así digan que no es de ellos, como dijo el señor Carlos Galán en un tuit hace 3 días, 4 días, donde dijo que entonces el aeropuerto también era de ellos, las canchas, los colegios que llevan el nombre del papá, intentando desvirtuar que la Fundación Galán sí es de esa familia y los contratos existen y el apoyo político y donde ellos hacen los talleres democráticos son botines políticos y que si hasta el mismo Rodolfo dijo que ellos le habían pedido puestos a cambio de apoyo, ese es el candidato que mucha gente está pensando en este momento en Bogotá. ¿Qué opinión le merece a usted? Pues mira, David, yo he hecho una campaña sin agresiones. A mí me sacan todas las mentiras que quieren porque son calumnias. Yo ni odio a la policía, ni financié la primera línea. Son todas las cosas en las que ellos navegan para construir relatos. Yo, si ustedes ven mi tweet, no hay una sola agresión a ninguno, salvo que día que hice un chiste porque me pareció muy curioso que a partir de la valla que yo lancé de bilingüismo, empezaron a montar, a hacer montajes y me parecieron chistosos y dije, a Colombia la salva el humor. Es la única vez que he dicho algo de ellos y en la valla de Galán decía como en el nombre del padre, algo así. ¿Y por qué pusieron esto? Yo no la hice, nunca hago eso. Eh, Porque Luis Carlos Galán fue un hombre que tuvo mucho prestigio, dejó un prestigio, como decir Gaitán, bueno, todos los próceres y las personas que han ofrendado la vida por luchar contra la corrupción en este país y el narcotráfico. Entonces, el prestigio de Luis Carlos Galán les ha alcanzado a ellos
para volverse como la monedita de oro de la clase política. Entonces, en épocas anteriores, no ahora, que ellos ya están más desprestigiados por haber apoyado a Rodolfo, por las cosas que le sacan, en un momento dado, tener un galán en un partido, tener un galán en una campaña daba prestigio. Y ellos se dejaron utilizar. Yo creo que ni siquiera es que ellos utilizaron los partidos, sino que ellos se dejaron utilizar. Gustavo, ahí estamos viendo las vallas de las cuales estás haciendo Sí, referencia. esa, exactamente. Entonces, pero eso el montaje no lo hago yo. O sea, incluso a mí también me hicieron unos ahí feos. No, a ti te hacen unos terribles. No, pues claro. Bueno, este señor, por ejemplo, la de Molano, que me calumnia todos los días de su vida. Hoy ya muy indignado me mandó una carta a la campaña, que ahí me llegó, diciéndome que me retracte de la valla que puse, que tal cosa. Él que me calumnia toda la vida y que yo nunca he ido como una niña a llorar allá. Imagínense el ministro de Defensa, una niña llorando que le quite la valla, que le quite No más. o que me retrate eso cuando él todos los días me dice terrorista, financiador Es de que, terroristas. Yo nunca he dicho nada porque yo creo en la libertad de expresión. es que Me ayer dice le que dijo que dejara que usted dejara de quemar CAIS. Se lo dijo delante de todo el mundo de la manera más impune claro. y descarada. Además, como no tienen preparación porque no estudian, estos tipos van a los debates y les hacen una pregunta y salen con otra cosa. La pregunta con él era, ¿cuáles son sus políticas para mitigar o para proteger la población LGTBIQ más XR? Porque pues están siendo azotados por la discriminación, bueno, esa era la pregunta. Y sale, Bolívar deje que marcáis porque no tienen preparación, o sea, ellos no estudian, o sea, no tienen la preparación. Entonces salen siempre a calumniar y salen con otra respuesta. Al mismo Galán le hicieron otra pregunta de una cosa y resultó con otra. Uno nota el bajo nivel de estas personas realmente porque no están preparadas. Y ese señor ya va mandándome carta que me retractara. Imagínate, después de todas las vainas que me ha dicho, obviamente no me va a retractar y tendría que él retratarse primero de todas las calumnias que me saca. Y volviendo al tema de Galán, pues es lo mismo. Ellos, yo creo que fueron deteriorando su apellido a un punto en que hoy, así como lo dice David, ya mucha gente sabe lo que han hecho. Yo no sé si eso sea corrupción, yo no me atrevería a decir que es corrupción porque no sé qué hicieron con ese dinero, es mucho dinero, lo que sí sé es que han contratado cientos de miles de millones de pesos. No creería que se lo roben, pero sí es aprovecharse de un apellido, de un prestigio para ganar favores políticos, porque todas esas sumas se las dan por favores políticos. Eso no las dan a cualquiera. Pues vaya, monte usted, David, una fundación que llame Fundación David, no sé cuál es tu apellido, a ver si te dan un centavo. No te dan nada, pues se lo dan a ellos porque son Galán. Y Galán, como te digo, fue un hombre muy grande, lo sigue siendo, pero ellos sí han aprovechado el apellido, digamos, pero no representan a Galán. Si fuéramos más allá, creo que yo soy más galanista todavía, porque yo sí he luchado contra el clientelismo, yo sí he luchado contra todas las fuerzas que representan el narcotráfico, no me he aliado con ellos, y he luchado contra la politiquería, que es precisamente todo ese, todo ese universo que los rodea a ellos. Entonces, esperar que la gente sea responsable con eso, no sé. Es probable incluso que él sea el alcalde, ¿no? Porque si yo no consigo los recursos, ellos tienen, no sé de dónde sacan, pero mucho dinero. Eso están sonando en la radio día y noche. Y yo sé lo que cuesta la radio. Ya tienen las redes sociales inundadas con pauta paga, bueno, monetizan las redes. Así es. Yo no he empezado eso todavía, aspiro a hacerlo pronto. Así es, Gustavo, pero, o sea, sí hay un tema y es que, y a mí me lo dicen mucho de mencionar al padre fallecido. Una cosa diferente es mencionar a su papá porque uno le causa orgullo. O sea, imagínese ser el hijo de Galán. Yo me siento muy orgulloso de ser el hijo del capitán, del mayor Humberto Coral, oficial que estuvo al frente del operativo en el que murió Pablo Escobar, y lo digo siempre que puedo, pero otra cosa es ganar con el apellido de mi papá. Yo nunca me he ganado un contrato, yo solamente tuve pensión hasta los 24, pero es claro que sí tuvieron una fundación Galán, de la cual
la Fundación Pares denunció contratos por más de 200.000 millones de pesos, algo realmente triste. Realmente, prácticamente los bogotanos le han pagado las campañas en estos 19 años a una persona que estuvo en el partido más corrupto de la historia del país, que es Cambio Radical, al lado de Kiko Gómez, al lado de Vargas Lleras, y que hoy pues viene a desconocer su propio pasado. Vamos con la siguiente persona. Está aquí Monique. Monique, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Hola, Moni. Bueno, un abrazo a Beto, un abrazo a Gustavo, qué alegría poder hablar con ustedes. Pero Gracias. tengo como unas preguntas. Una fue que trigger me cuando escuché ese cuento que se inventaron de que Petro tenía un problema mental y eso. A mí realmente eso trigger me y porque yo tengo disability. Yo tengo dislexia, tengo short memory y tengo ADD. Y son cosas que yo vivo en Canadá. Y si yo no me hubiera educado acá, yo digo, ¿cómo hubiera sido en Colombia? O sea, yo estaría viviendo en la pobreza, sería prostituta. No, yo me imagino un poco de cosas porque digo, si yo no hubiera tenido aquí las oportunidades que tuve, yo nunca hubiera podido ir ni siquiera a una universidad, ni siquiera hubiera podido terminar el bachillerato. Aquí para las personas que tienen disability, yo no he escuchado eso en el plan de educación y yo creo que Bogotá sería perfecto para comenzar a hacer como eso. Muchos aquí se basan la educación, es más que todo en las diferentes inteligencias que tienen, porque es que hay personas que son muy malas para la matemática, pero son pintores, pero son músicos, pero les gusta la cocina, entonces tienen otras habilidades que pueden desarrollar mucho mejor. Eh, entonces, no necesariamente digo yo que tiene que ser la matemática, porque se ha demostrado que no necesariamente todo el mundo tiene que aprender matemática o tiene que aprender, bueno, la tecnología aquí la aprende uno, o sea, eso es algo como inert, como que viene, ¿no? Entonces digo yo, ¿cómo van a implementar eso desde los niños, el bachillerato, en la universidad? Aquí te dan un computador y yo no digo cuando tú tienes disability desde que eres niño y dependiendo tu deshabilidad, no sé si se dice así la palabra, sí, dependiendo el disability que Una tú inhabilidad. tienes cognitivo, eso es inhabilidad, eh, a ti te dan un programa, por ejemplo, a mí me daban tiempo extra porque como tengo dislexia, tengo short memory, tengo ADD, pues ADD es déficit, yo lo miré, deficiencia de atención, ¿sí? Deficiencia de atención, pues es difícil concentrarse. Yo tomo medicina, yo voy a mi psicólogo, todo eso, pero en la parte educativa a mí me enseñaron técnicas para concentrarme. En mi trabajo, nadie sabe, es cuando yo les digo, todo el mundo me dice que soy muy inteligente, que lo uno y que lo otro, pero nadie sabe que yo tengo disability porque yo aquí, gracias a los profesores que tuve, aprendí técnicas para manejar esas disabilities y me daban un computador con programas específicos para leer, para muchas cosas y me Monique, daban tiempo extra para mis evaluaciones. Monique, Perfecto. Entonces quiero yo que saber te... cómo van a implementar eso. Muchísimas gracias. Gracias, Ujú. gracias, Monique. Gustavo. Sí, no. Ella toca un problema muy importante que tiene hoy la niñez y es los problemas que se causan a partir del estrés eh, en el feto. Es una de las posibilidades, digamos. Eso es multicausal, pero podría pasar que cuando la madre está estresada por algún problema, no sabemos cuál, dentro del feto se empiezan a generar algunos problemas que van a repercutir más adelante. Si no es si no es en la etapa de gestación, puede ser al nacer o en los primeros años, digamos,
las carencias afectivas o de los padres o de ella misma, o ya puede ser algo congénito. No conozco el caso, pero congénito también puede ser. Entonces, hoy aquí, por ejemplo, en Bogotá, no hay atención para ese tipo de pacientes, pero ni por las curvas. El CISBEN no las tiene, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros hablamos de hacer una reforma de la salud es porque realmente nuestra salud, a pesar de que sí es buena o aceptable para una gran parte de la población, para otras no lo es, por las mismas desigualdades que hay. Entonces, las personas que defienden el sistema actual es porque, digamos, les funciona, ¿no? Piden una cita y se la dan para determinado tiempo, mientras no sea una enfermedad grave, porque para las enfermedades graves, aquí sí está demostrado que ha habido cantidades de muertos de personas esperando un tratamiento, porque citas con los especialistas sí es muy complicado. Entonces, nosotros con el sistema de salud queremos llevar esa salud a toda la población, no solamente a unos pocos. Y dentro de, digamos, un plan que tengo yo, que ya lo implementó Gustavo Petro en la Bogotá Humana, que es los territorios saludables, o lo que se llama salud preventiva, incluye un psicólogo dentro de esos equipos que visitan las casas. La salud preventiva consiste en que Gustavo Petro armó 1000 equipos compuestos por médicos, enfermeras, psicólogos, psicólogas, enfermeros, etcétera, que visitaban las casas, hacerle la historia clínica a los habitantes y a empezar a indagar por su salud para tener un récord de esa salud y poder prevenir muchas enfermedades. Incluso cosas tan sencillas como el examen de pulmones, ese lunar, porque aquí hay problemas de violencia intrafamiliar en esta casa, cómo está la salud mental de la gente dentro de la casa, todo eso se indagaba. Pero cuando llegó Enrique Peñalosa, esos equipos bajaron a 70, de los 1000 bajó a 70. Y pues Claudia López tampoco los pudo reconstruir totalmente, y me cuentan, no conozco la cifra, que están entre 200 y 300 los equipos de salud preventiva. Nosotros queremos volverlos a llevar a 1000, porque lo que nos dice la compañera que acaba de hablar es cierto. Hay unos problemas gravísimos de salud mental que se han venido agravando, por ejemplo, especialmente después de la pandemia. La tasa de suicidios, que en Colombia era de 2000, va para 3000. O sea, está creciendo dramáticamente los problemas mentales y los problemas de atención, ¿no? Que en Estados Unidos en una época causaron un traumatismo por cuanto a los niños los medicaban cuando ese no era el camino, y eso está desembocando en que ya en la adultez estén mostrando alguna propensión, por ejemplo, al consumo de medicamentos, incluso permitidos, pero que son letales, como el fentanilo, por ejemplo. Entonces, bueno, esto es un tema largo en el que nos tenemos que meter, pero yo me tengo que ir prontito porque ya tengo... Vamos con la última pregunta, Gustavo. Le doy la palabra a la próxima persona, aquí la tengo, Monique Ya. ¿Quién sigue? Ana Paola. Ana Paola, buenas noches. Buenas noches, Beto. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo están? Hola, Ana Paola. Bien. Gracias. Yo soy ¿De gestora. dónde nos contactas, Ana? Estamos desde Kennedy, al sur occidente de la ciudad. Y pues bueno, primero contarles, yo soy gestora cultural de profesión y he visto que en ninguna de las preguntas anteriores y la mayoría de los debates no se hace énfasis en el impacto que tiene la cultura en nuestra sociedad. Así que mi pregunta puntual es, yo sé que ya has dicho que vas a aumentar el rubro que hay para el sector de la cultura y adicional a eso vas a duplicar las manzanas del cuidado. Eso me parece súper bueno porque realmente el impacto, sobre todo en las manzanas del cuidado, tuve la oportunidad hace 2 meses tal vez de ver una de las obras de teatro como resultado de este proceso y son magníficas, y eso nos da, digamos que a entender el poder que tiene la cultura, la parte artística como formación en nuestros niños, en nuestras personas, sobre todo a quienes han sido impactados violentamente en esta sociedad, como el arte es uno de los caminos para, digamos que para sobrellevar estas circunstancias que les han pasado y para hacer también como un proceso de sanación.
Entonces, mi pregunta es, aparte de estas dos propuestas que tienes pues, para fortalecer el área de arte y cultura, ¿qué más propones? Digamos, ¿cuál es una propuesta puntual tuya de Gustavo para fortalecer nuestro sector de la cultura y tener en cuenta los agentes del arte en la ciudad? Bueno, mira, Ana Paola, es que muchos políticos confunden los eventos culturales con la cultura. Entonces, cuando tú ves un presupuesto de cultura de una ciudad, caso Bogotá, entonces dicen Rock al Parque, una presentación de la Orquesta Filarmónica, eventos culturales. Entonces, la mayor parte de los presupuestos se va a eventos culturales. Y nosotros lo que necesitamos es generar los procesos culturales de transformación. Y obviamente, dentro de una sociedad que ya tiene otro tipo de cultura, digamos, hacer esa transformación es mucho más difícil. Por ejemplo, aquí voy a poner un ejemplo grave, la cultura de la guerra. Nos acostumbraron tanto a normalizar la guerra que cuando se presenta la oportunidad de ponerle fin a un proceso de 60, 70 años de guerra, salimos y votamos que no. Una mayoría, digamos, una pequeñita mayoría. Pero eso fue producto de esa cultura de la guerra. No teníamos una cultura de la paz. Si no tuviéramos hecho una cultura de la paz, segurísimo hubiéramos ganado el plebiscito y esto hubiera cambiado mucho, mucho tiempo antes. Digamos, no nos hubiéramos enfrascado en otra polarización que lleva ya 7 años, que fue el tiempo en el que se va a cumplir ahorita en octubre la firma del acuerdo. Entonces nosotros lo que necesitamos es generar cultura, no hacer eventos culturales, porque sí son buenos y hay que hacerlos, no se niega. De hecho, la oferta cultural en Bogotá es muy, muy escasa, muy pequeña. Pero la cultura es un conjunto de maneras de ser, de ideas que transforman una sociedad y nosotros necesitamos emprender muchas acciones para poder generar cultura en diferentes, digamos, una gama de posibilidades. Por ejemplo, la cultura ciudadana, que se trabajó en alguna época en la primera alcaldía de Antana Moco, sobre todo, no tanto en la segunda, y que marcó en Bogotá una era. Y era que ya por cultura, ya uno sabía que tocaba pasar la cebra, ya sabía que tocaba darle paso al carro, el 1 a 1, tocaba no bloquear las intersecciones, pero como ese proceso se perdió, digamos que todo ese trabajo persiste por ahí en las mentes de algunos pocos, pero las nuevas generaciones no lo vivieron. Entonces, así como nosotros necesitamos emprender aquí grandes transformaciones culturales y eso yo creo siempre, y vuelvo, insisto, y lo dije en una pregunta anterior, hay que arrancar ese proceso con los chiquitos. Los grandes vamos a aprender ahí a las malas, a veces el comparendo pedagógico, a veces a las malas aprende uno, pero digamos el pequeñito sí tiene que adaptarlo a su manera de ser, eso es la cultura. Tanto que normalice unos comportamientos culturales que ni siquiera él mismo sabe que los tiene. Caso Asia, lo que les decía, de la basura, de trabajar todos por un bien común. Allá, por ejemplo, es cultural no hablar en un metro. Casi que todo el mundo va en silencio porque hay mucha gente que lee en el metro. Entonces, como tienen tan poco tiempo, entonces esos son momentos de relajación para ellos. Hay muchos tipos de eso. Y ya en lo que se refiere a la cultura como la conocemos nosotros, que es cómo vamos a preservar nuestras costumbres ancestrales, nuestra música, nuestra lengua, bueno, etcétera, pues para eso también tenemos un programa y es que nosotros queremos potenciar a los artistas. Yo sueño con un barrio de los artistas, con esculturas en cada esquina, con galerías, con un barrio de arte urbano donde el grafitero pueda pintar tranquilamente con un sueldo, con la financiación de sus pinturas, sin estar mirando para atrás a ver si hay un policía, sino que dejemos liberar toda esa expresión cultural urbana, como lo hicieron en Miami, en el barrio de Wynwood, que algunos conocerán, y pues con Petro hemos ido muchísimas veces allá y llevé a Gustavo Petro allá incluso. Gustavo Petro no le gusta Miami,
pero cuando lo llevé a Wynwood me dijo, esto es como lo único bueno que me gusta de Miami. Y lo recorrimos, le gustó mucho porque es todos los pintores urbanos, los grafiteros, pintando un barrio completo que para la gente aquí sería vandalismo, pero Beto, que lo conoce, sabe que no solamente no fue vandalismo, sino un polo de atracción turística formidable que le transformó la vida a todo un barrio, tanto que la gente que vivía allí en unos guetos con unas casas que no pasaban los $50,000, hoy no se consigue una casa ya en $2 millones. Entonces toda esa gente tuvo que desplazarse, pero con un buen billete en su mano, y han llegado ahí las grandes galerías, edificios de apartamentos, los mejores restaurantes de Miami, etcétera, todo producido por el arte urbano. Miren cómo puede transformar una ciudad eso. Ya incluso ya se pasaron al otro extremo y eso ya se volvió, ya se está dañando otra vez. Sí. Pero bueno, quería contarle eso de la cultura, Beto. ¿Qué más? Gustavo, no, lo último que quiero que nos cuentes es cómo podemos ayudar de pronto, por lo menos a socializar el tema de la campaña, porque entiendo que el Consejo Nacional Electoral se ha demorado en el tema del concepto sobre la viabilidad de su campaña y los bancos no le prestan dinero. Entonces, solamente para que nos cuentes eso, nos hagas la invitación y cerramos. Pues mira, queríamos hacer una vaqui y nos dijeron que se podía hacer, pero que teníamos que entregarle al CNE un registro de cada uno de los aportantes. Y yo me acordé que para la vaqui de los cascos y las gafas se inscribieron 4.800 personas. Entonces hicimos una cuenta ahí en la campaña. Si de repente aparecieran 5.000, tenemos que llevar un registro de antecedentes penales, de data credit. O sea, una cosa que investigando la vida de esos 5.000 se nos iría más plata que lo que recojamos. O sea que por ahí ya lo descartamos. Quise hacer una rifa y me dijeron lo mismo. Cada aportante, cada comprador de la boleta tiene que tener un récord en el CNE, una cosa absurda que, por ejemplo, en Estados Unidos no sucede y de esa manera se financió. Pero con una subasta es más fácil. Con una subasta es más fácil. Entonces dije, bueno, hagamos una subasta de arte y mira la belleza, hermano. Han escrito pintores de todo el país. ¿Cómo le hago llegar una obra? Ya me han hecho llegar, ya tengo como unas 10 o 12 y yo creo que va a completar 30 o 40. Una cosa hermosísima que yo me muero de amor por eso, porque quiero darle mi pintura, quiero entregarle un cuadro, ¿a dónde se lo hago llegar? Entonces, yo creo que por ahí va a venir una buena parte de la financiación. Eso va a ser el 21, la subasta va a ser el 21, ya les daré la dirección. Y yo voy este viernes, o sea, este viernes pasado mañana a las 11 de la mañana, en la sede de mi campaña que queda en la avenida 28 36 32, avenida 28 36 32, los que tengan obras, ya sean propias, es decir, de su autoría, o que tengan un cuadro original que me quieran llevar, lo voy a recibir personalmente. Pasado mañana de 11 a 1 de la tarde va a estar recibiendo los pintores o los propietarios de las obras ahí en la sede, y pues obviamente haremos los videos, los tweets, mostrando la generosidad de la gente y quiénes son los autores de esas obras que nos regalan. Así que con eso yo creo que vamos a tener un buen billetico para darle un impulso a la campaña, porque nos hace falta, de verdad, muchísimo. Así es. Muchísimas gracias, Gustavo, por haber participado en este espacio. Gracias por escuchar a la audiencia, por contestar las preguntas. Y el próximo martes vamos a estar con otro creador de contenido. Creo que vamos a estar con Wally. Ya les estaremos confirmando. Muchísimas gracias, Gustavo. Listo, no, a ti, Beto, a los influencers que me están apoyando tanto en esta campaña, y a todos los que nos ven, que compartan los videos. De cada video, si ustedes ven, creo que esta es la quinta o sexta vez, la quinta, en todos hemos hablado de cosas distintas, o sea que ahí puede haber, digamos, toda una gama de discurso para compartir con mucha gente que todavía tal vez no nos entiende, o con la tergiversación que nos hacen, tienen otra percepción de nosotros. Entonces, compartir este video es muy importante para que mucha gente nos siga conociendo. Betico, sexta, perdón, gracias, se me olvidó René, Giovanni Enciso, Alejo Vergel, Daniel Monroy, Lalis y yo, 6. Gracias, sí. Gustavo. Lo quiero mucho, Beto. Nos vemos entonces. A toda la gente, gracias por la paciencia y nos seguiremos hablando. Chao a todos, no olviden suscribirse. Chao.